En 1939, el físico húngaro Leo Szilard interrumpió las vacaciones de Albert Einstein cuando él se encontraba navegando para pedirle que enviara una carta. Esa carta para el presidente Franklin Roosevelt le advertía acerca del descubrimiento de la fisión nuclear y del posible desarrollo de una bomba atómica por parte de los nazis. Hacía varios meses que en un laboratorio de Berlín los científicos alemanes se habían dado cuenta de que los núcleos de los isótopos radioactivos se podían dividir en partes más pequeñas y por lo tanto podrían generar una gran cantidad de energía. Se temía que este descubrimiento pudiera llevar a la invención de un arma nuclear que le permitiera a Alemania ganar la guerra. Los riesgos durante la Segunda Guerra Mundial eran innumerables. La alianza militar entre la Alemania nazi, la Italia fascista y el imperialismo japonés provocó un conflicto que eventualmente incluiría a docenas de países y al final sería responsable por la muerte de más de 50 millones de personas. Famosos científicos europeos como Szilard, Hans Bethe y Enrico Fermi huyeron a Gran Bretaña y a los Estados Unidos para evitar la persecución en el continente europeo. En ese entonces, muy pocos se imaginaban que la carta de Szilard, firmada por Einstein, iba a revitalizar y así poner en marcha el naciente programa de investigación del uranio en los Estados Unidos. En universidades de todo el país, los científicos estadounidenses empezaron a trabajar junto a sus colegas europeos. Un informe de los británicos afirmando que un arma nuclear podría completarse a tiempo para alterar el resultado de la guerra también motivó a los legisladores a formular nuevas políticas a este respecto. En diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor y los Estados Unidos entró en la guerra. El presidente Roosevelt y el primer ministro inglés, Winston Churchill, decidieron consolidar sus esfuerzos de investigación en los Estados Unidos. El Proyecto Manhattan recibió su nombre porque fue en Manhattan, Nueva York, donde se estableció la sede principal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estaba encargado de supervisar el proyecto que se estableció en 1942. Pocos meses más tarde, en el estadio Stagg Field en la Universidad de Chicago, Enrico Fermi hizo historia al crear el primer reactor nuclear en cadena autosostenible. Con suficiente uranio o plutonio, una masa crítica produce una reacción en cadena que, si es controlada, libera energía. Si no se controla, produce una poderosa explosión. La investigación del Proyecto Manhattan se dividió entre varios laboratorios en los Estados Unidos y en su momento de máximo auge empleó a más de 130,000 científicos, ingenieros, técnicos y otros trabajadores. El coronel Leslie Groves, quien a tiempo y bajo presupuesto acababa de supervisar la construcción del Pentágono, fue escogido para dirigir el proyecto. Groves ordenó que se encontraran sitios para los grandes complejos industriales que se necesitaban para producir los materiales fisionables requeridos para una bomba atómica. En las apartadas colinas y valles de Tennessee, la instalación industrial conocida como Clinton Engineer Works apareció casi de la noche a la mañana. En el estado de Washington, la planta industrial llamada Hanford Engineer Works tomó control de varias localidades en un recodo del río Columbia. Estos dos lugares se ajustaban a los criterios requeridos. Los dos estaban alejados de la población, tenían bastante terreno, bastante agua y acceso a la energía hidroeléctrica. Se improvisaron ciudades casi inmediatamente. Miles de personas empezaron a trabajar turnos ininterrumpidos para producir suficiente material fisionable para crear las nuevas armas nucleares.
La nueva tecnología científica impulsó estas industrias de armamento nuclear. En Tennessee, los ciclotrones y difusores enriquecieron el isótopo fisionable del uranio o uranio 235. En Washington, el reactor B, conocido como el primer reactor mundial a gran escala, produjo plutonio 239, conocido como el isótopo fisionable de plutonio. A medida que avanzaba el trabajo, quedó claro que el proyecto también necesitaba un laboratorio exclusivo en donde los científicos e ingenieros pudieran colaborar mutuamente en el diseño y construcción de una bomba atómica. Leslie Groves, quien había ascendido al cargo de general, nombró como director de este laboratorio a J. Robert Oppenheimer, conocido en el país como un líder en la física teórica. Aunque Groves y Oppenheimer tenían personalidades y formas de ver el mundo bastante opuestas, Groves observó que Oppenheimer tenía su mismo empeño y determinación. En el otoño de 1942 se inició la búsqueda de una sede apropiada. Oppenheimer, quien había vacacionado en Nuevo México, sugirió que Los Álamos fuera el lugar para construir el laboratorio y allí diseñar secretamente la bomba atómica bajo el nombre clave de Proyecto Y. A Groves le gustó que el área era bastante remota, fácil de proteger y lejos de zonas costeras y posibles ataques. Sin embargo, Los Álamos Ranch School fue lo que le convenció. Esta escuela de secundaria, construida por Ashley Pond, un miembro del regimiento de caballería de Teddy Roosevelt, era de estilo rústico y exclusiva para hijos de personas adineradas del este de los Estados Unidos. El esfuerzo a causa de la guerra tomó prioridad sobre el sueño de Pond. La última clase del Ranch School se graduó rápidamente en febrero de 1943 y se marchó. Tanto estudiantes como rancheros que habitaban la meseta dieron paso a obreros y maquinaria pertenecientes al Proyecto Y. Aunque los grupos indígenas de los alrededores no fueron desplazados por la toma oficial de la zona, ya no se les permitió el acceso a la meseta, lo que efectivamente restringió su habilidad de practicar sus antiguas tradiciones. Tanto la sede de la escuela como las viviendas de los rancheros se convirtieron en improvisados laboratorios y talleres. La base principal del laboratorio se construyó al lado de una laguna cercana al Ranch School y se empezó a solicitar maquinaria procedente de universidades de todo el país para Los Álamos. Los primeros científicos que llegaron en abril de 1943 idearon dos formas diferentes para ensamblar una masa crítica dentro de una bomba atómica: el método de fisión por disparo y el método de fisión por implosión. La investigación inicial se centró en el método más simple de ensamblaje por disparo porque se pensaba que funcionaba con uranio y plutonio. El físico Emilio Segre rápidamente instaló su laboratorio en dos remotas cabañas en la sede Pajarito, en donde su grupo especializado en radiactividad podía estudiar las propiedades químicas del plutonio. Estas cabañas estaban lejos del ruido de la ciudad y de la interferencia de otros experimentos en la sede principal del laboratorio. El ensamblaje por disparo estaba siendo probado más arriba de la meseta, donde se podían disparar proyectiles a alta velocidad y al mismo tiempo ser analizados usando un periscopio. Finalmente, el ensamblaje por disparo, en el que una masa de uranio se podía disparar hacia otra masa de uranio, funcionó. Este diseño se llamó Little Boy. Llegaron más científicos e ingenieros y el Proyecto Y comenzó a verse como un verdadero pueblo. Las calles eran terribles y las casas, a excepción de las que se habían construido para Los Álamos Ranch School en Bathtub Row, estaban mal fabricadas. Aún así, los científicos, sus familias, las integrantes del Cuerpo de Mujeres del Ejército y los hombres de la División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército empezaron a formar una auténtica comunidad. Todos llegaron con una meta
o rápidamente encontraron una. En los laboratorios y talleres se escuchaban acentos de diversas partes del país y del mundo. La urgencia de la guerra implicó que a las mujeres casadas se les animara a trabajar en diferentes áreas técnicas de acuerdo a las habilidades que poseían, haciendo experimentos científicos, trabajos administrativos o de computación, contribuyendo algunas veces en forma poco más convencionales para mujeres de la época. Por ejemplo, las mujeres trabajaban de secretarias, mecanógrafas, enfermeras, doctoras, técnicas en explosivos de alta potencia y químicas. Las mujeres de Los Álamos contribuyeron considerablemente al proyecto, aunque también se esperaba que fueran amas de casa y criaran a sus hijos. Las personas hispanas e indígenas de las comunidades vecinas también fueron muy importantes para el éxito del Proyecto Y. Se les contrató para labores domésticas, de mantenimiento, de construcción y trabajos técnicos. Para agosto de 1944, era evidente por medio de la investigación de Segre que el plutonio nunca funcionaría con el ensamblaje por disparo. La crisis del 44 llevó a Oppenheimer a una reorganización del proyecto y creó la necesidad de más trabajadores e instalaciones. El enfoque en el diseño de plutonio cambió de la noche a la mañana y pasó del método de disparo al más prometedor método de implosión para crear una masa crítica. Esto es lo que se conoce como Fat Man. Suena bastante sencillo. Se usa una explosión interna o implosión para ensamblar una masa crítica de plutonio fisible, comprimiéndola hacia adentro por medio de explosiones sincronizadas. Pero en la práctica, era justamente el tipo de problema gigantesco para desafiar a todos los físicos, químicos, ingenieros, técnicos y maquinistas a la vez. La implosión era tan compleja que exigió la creación del proyecto Trinity para probarla. Si tenía éxito, la prueba Trinity sería la primera explosión atómica provocada por un ser humano. Se requirió mucha creatividad para fabricar los materiales especializados para que la implosión funcionara. Era esencial adquirir experiencia en explosivos de alta potencia. Ollas grandes para hacer dulces fueron usadas para mezclar los potentes explosivos hechos a la medida, que podían ser exactamente moldeados como lentes de implosión para enfocar la detonación hacia el interior. Para sincronizar la fuerza de compresión de cada lente, se utilizaron los circuitos usados para activar la lámpara de flash en cámaras fotográficas de alta velocidad y así activar el detonador. La intensa concentración intelectual, los largos días de labor y la urgencia de la guerra dieron paso a vidas muy activas después del trabajo. Durante sus valiosos ratos libres, la gente del Proyecto Y disfrutaba salir de excursión, esquiar, montar a caballo e ir de fiestas. La gente era joven y llena de energía. La edad promedio era de 29 años. Enfocándose en el fin de la guerra, los científicos se concentraron en perfeccionar el método de implosión. En la sede de investigación de plutonio de Segre, en Pajarito Canyon, se construyeron 2 refugios subterráneos cerca a la cabaña Pond. Estos refugios, con sus plataformas de tiro, se usaron para detonar los lentes ensamblados con explosivos de alta potencia para que los científicos pudieran observar lo que pasaba dentro de la implosión, si el núcleo estaba siendo comprimido equitativamente y con suficiente velocidad. Las remotas sedes para estudiar la implosión estaban distribuidas a lo largo de las mesetas al sur del pueblo. Cámaras de alta velocidad documentaban las pruebas. La investigación con imágenes y los explosivos de alta potencia se convirtieron en las especialidades de Los Álamos porque el observar y calcular los resultados era un procedimiento esencial de cada prueba. Se tenía que asegurar el éxito. El plutonio era bastante escaso para malgastarlo en una implosión fallida. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945
pero los Estados Unidos estaba peleando fuertes batallas en camino al territorio japonés. Los ingenieros del Proyecto Y trabajaron con los militares. Bajo el Proyecto Alberta, se puso en marcha el plan para entregar las armas que permitiría que las recién inventadas bombas atómicas fueran lanzadas sobre el Japón desde aviones bombarderos tipo B-29. V-Site, o la sede B, se construyó cerca a Gun Site para probar prototipos de la bomba de implosión. Allí se ensambló el núcleo de potentes explosivos para el dispositivo de la prueba Trinity, conocido como The Gadget. El dispositivo Trinity era una configuración experimental. Estaba destinado a duplicar todos los detalles de la bomba atómica conocida como Fat Man, pero se detonaría en una torre en el sitio de prueba Trinity, al sur de Nuevo México, en lugar de ser lanzado desde un avión. En la sede Pajarito, Edward Kreutz y su equipo de trabajo ensamblaron un modelo no fisible del dispositivo como parte de la prueba final antes de la detonación en el sitio de prueba Trinity. El experto en explosivos de alta potencia del laboratorio, George Kistiakowsky, necesitaba el modelo de Kreutz para probar los lentes explosivos. Kreutz empleó el método magnético de imágenes para verificar que el montaje del lente de implosión iba a funcionar. Al comienzo, los resultados fueron desastrosos. Los instrumentos indicaron que la velocidad de la implosión era demasiado lenta. Era el sábado por la mañana, tan solo a 2 días de la detonación en el sitio de prueba Trinity, y el dispositivo estaba ya en la torre. Hans Bethe pasó el día volviendo a analizar los resultados y se dio cuenta de que la ionización del aire dentro del ensamblaje hecho a escala en el experimento de Kreutz había afectado el flujo de datos, lo cual indicó una velocidad más lenta de la que en realidad había ocurrido. El domingo por la mañana, Bethe llamó al sitio de prueba Trinity para informar que los cálculos iniciales eran correctos. Después de todo, el experimento de Kreutz había tenido éxito y el diseño trabajaba según lo planeado. Temprano por la mañana del 16 de julio se realizó la prueba Trinity y se detonó el dispositivo. Fuera que estuvieran en el sitio de prueba Trinity o en improvisados sitios de observación, los integrantes del Proyecto Y fueron los primeros testigos del nacimiento de una nueva época. El 6 de agosto, el bombardero llamado Enola Gay lanzó sobre Hiroshima una bomba atómica de uranio tipo cañón conocida como Little Boy. El 9 de agosto, el bombardero B-29, llamado Boxcar, lanzó sobre Nagasaki una bomba atómica de implosión conocida como Fat Man. El proyecto Manhattan acababa de desencadenar una fuerza destructiva nunca antes vista. Cada arma nuclear cobró decenas de miles de vidas, dejando a las ciudades en ruinas. El poder de destrucción de estos ataques y la entrada de los rusos a la guerra el 8 de agosto forzó al gobierno japonés a rendirse incondicionalmente. Después de años de derramamiento de sangre, la Segunda Guerra Mundial terminó el 14 de agosto de 1945. Con la misión cumplida, Oppenheimer renunció a su cargo de director del Proyecto Y cientos de personas regresaron a sus vidas de antes de la guerra. Para tomar la vacante llegó Norris Bradbury, quien ayudó con la transición del laboratorio hacia su nueva labor de refinar el poder disuasivo nuclear de la nación. Los avances que se lograron por medio del Proyecto Y a nivel de ciencia, tecnología e ingeniería fueron la base para el trabajo del laboratorio después de la guerra. Durante las décadas siguientes, el Laboratorio Nacional de Los Álamos se convirtió en la institución interdisciplinaria que existe hoy. Es un lugar donde los científicos, tal como sus precursores que vinieron en tiempo de guerra,
ponen en práctica sus diversos conocimientos para resolver los retos técnicos más urgentes que tiene la nación.